Ronald Ojeda, y tenemos también desplegada la pizarra del buenos días a todos junto a Eduardo Fuentes, que va a hablar de estas dos teorías, estas cuerdas que podrían ir separadas, que van juntas. ¿Será un secuestro normal a través del crimen organizado? Estamos hablando de un hecho político-militar. Eduardo Fuentes. Vénganse para acá porque vamos a construir junto esto para que vayamos entendiendo la magnitud de la situación que estamos informándole y todo lo que esto va a traer, porque esto va a tener consecuencias. Entonces, tenemos el nombre, Ronald Ojeda está secuestrado. Es lo que sabemos hasta ahora. Esto ha sido confirmado por las autoridades chilenas. Se habla de un secuestro. Se plantean la hipótesis. El gobierno dice que no descartamos nada. La primera de ellas, tú lo decías, Simón, contrainteligencia. ¿Por qué hablamos de contrainteligencia, Eduardo? Contra ese agregado. La contrainteligencia es aquella que va un poco en la clandestinidad, que anda buscando información clasificada, que la inteligencia normal que va hacia adelante no la tiene. Es como aquella institución que hace el trabajo sucio dentro de un organismo. Y aquí hablamos de una contrainteligencia venezolana. Esa es la hipótesis que se maneja, que sean agentes venezolanos que habrían operado en territorio chileno. Como en las películas, agentes de terreno. Exactamente, es como cuando uno ve las películas, hasta en las películas se ve que no es llegar y meterse en un país, lo hacen igual en las películas, pero sabemos que hay un concepto mayor que se llama soberanía. ¿Qué implica la soberanía, Eduardo? La soberanía claramente es todo el lugar donde domina un país, desde el ingreso. También tenemos soberanía en las embajadas. Cuando nosotros estamos en una embajada que está fuera de nuestro país, también es soberanía chilena. Entonces, cuando un organismo o un país o algunas personas de otros países vienen a ingresar clandestinamente a nuestro país, lo que está haciendo es vulnerando, ¿cierto?, los derechos principales de ese país, en lo que significa su vulneración y la seguridad. Ahora, algunas crónicas, lo recoge el diario El Mercurio que tenemos acá con la Yami, hablan de que esta persona se sentía buscada. Por lo tanto, cambiaba de domicilio, de teléfono. Estaba, como se dice en buen chileno, perseguido. Pero parece que, a razón de lo que conocemos hoy, había sustento en aquello. O sea, hay que entender de que esta persona se fugó de una cárcel. Y en esa fuga muere uno de sus compañeros. Claramente no son bolitas de dulce. Aquí hay una situación que hay muerte detrás y vemos, ¿cierto?, detrás un aparataje que lo que anda haciendo es tratar de buscarlo, primeramente para darle muerte y también para llevarlo quizás a su país para que cumpla esa pena que él se fue de la cárcel de Ramo Verde allá en Venezuela. Claro, acusado de alta traición, que no es menor en los códigos militares, además, porque no sé si en Venezuela será igual, pero acá la traición que se establece en los tribunales militares es muy distinto a entender un tribunal civil. O sea, las consecuencias son diferentes. Se habla que en tiempos de guerra la traición se paga con muerte. Con vida, claro, en la muerte. La segunda tesis que se plantea es que esté presente el crimen organizado, Tren de Aragua u otro grupo que podría solicitar un rescate o a la familia, que es como lo habitual. Que no ha ocurrido. Que hasta ahora no sabemos. O a un tercero. Y aquí vamos a ponerlo así como tercero, porque, Eduardo, si es una persona que, como veíamos recién en su perfil, tiene una serie de antecedentes a su haber, podría no ser descabellado que haya un tercero. El gobierno, el régimen de Maduro o alguna otra agrupación de defensa del régimen, o incluso alguien que esté desde la oposición a ese régimen, pero que tenga desencuentros, que podría pagar ese rescate porque son los interesados en disponer de él. Una ONG internacional que pueda estar en este caso financiando a los presos políticos de Venezuela. Y yo podría poner una tercera arista en lo que significa el crimen organizado. ¿Ya? No sé si tú lo tenías ya. Podría ser que la contrainteligencia venezolana no haya penetrado, ¿cierto?, a nuestro país, sino que haya contratado o subcontratado al crimen organizado que está en nuestro país para que realice el trabajo sucio que ellos necesitan. Entonces lo podríamos agregar acá, la contrainteligencia venezolana por acción propia o delegando. Tercerizar. Claro. Qué increíble que... Bueno, tú lo hemos hablado acá, que cuando una agrupación criminal requiere de hacer algún ajuste de cuentas, muchas veces le encargan a especialistas en secuestro que hagan esa pega. Es decir, como quien contrata a un maestro para que te arregle la ampolleta,
estos contratan a empresas que están, empresas del crimen, dedicadas al secuestro. Pregunta. O el sicariato también. De no ser una acción propia de Fuerza Armada venezolana, si es que se mantiene y se ratifica esa teoría, y si hubiese subcontratado a estas personas, ¿ahí no habría vulneración de la soberanía nacional? No habría vulneración porque no serían agentes del Estado venezolano que ingresaron a nuestro país en forma clandestina para poder sacar a esta persona, ¿cierto?, secuestrada. Ahora, pero sí, como veíamos antes, sería, incluso para mí, yo coincido con la periodista, la analista venezolana, el peor escenario, considerar que el régimen venezolano, a través de una organización de crimen organizado, estén funcionando. O sea, que haya redes de apoyo. Eso ratificaría la tesis que se ha barajado hace mucho tiempo, que serían narcogobiernos, narcoestados. Pero no es descabellado. ¿Por qué? Porque si esto revienta y la investigación efectivamente llega a su fin para liberar al secuestrado y se da cuenta que son personas del crimen organizado, yo, a este gobierno venezolano, me lavo las manos. Nosotros no hicimos nada. Claro. Entonces, también es un cortafuego para no llegar, ¿cierto?, a las personas que quizás idearon este secuestro. Se habla también de un ajuste de cuentas. ¿Podría darse un ajuste de cuentas en el caso de Rogia? Se puede dar, pero habría parecido muerto ya. Si fuera un ajuste de cuenta en donde lo que se quiere es, ante la ciudadanía o ante la prensa, es mostrar poderío bélico, poderío de violencia claro. y mostrar muerte. Si que fuese así. A mí me llamó la atención algo que mencionaron al comienzo y lo han repetido varias veces, es que él haya sido opositor de este gobierno actual de Venezuela. ¿En qué tanto puede afectar el que sea opositor con lo que está sucediendo hoy? Hoy día él, como lo hemos dicho, él es una persona que está activa dentro de las redes sociales y ha hecho en Chile algunas marchas, es como aquella persona que está como punta de lanza en lo que significa los presos políticos dentro de Venezuela. Entonces, yo creo que son estas puntas de lanza o cabezas visibles que de una u otra manera los gobiernos autoritarios lo que quieren es descabezarlos para que nadie se levante. Y si hay algo que ha tenido el régimen venezolano desde Chávez a la fecha, es que han tenido fuerzas armadas que han estado muy alineadas a los objetivos del gobierno. O sea, el gran poder y el gran poderío de la revolución bolivariana es justamente eso, tener un ejército comprometido. ¿Cómo se compromete? Hay varias teorías ahí, ¿cierto?, que tienen que ver. Aumentó la cantidad de generales, se habla de los pagos a ellos, pagos económicos, etcétera. Y ahí agregar algo a lo que decías tú, Yamila, porque quizás uno tiene la percepción de que ser opositor a un régimen es como acá en Chile. Claro. Que tú ves a la oposición, que salen, sea esta o la anterior, que le dicen las barbaridades más grandes a lo mejor del mandatario de turno, pero que ahí te picará uno más que el otro, pedirás disculpas después, pero queda ahí. Cuando hablamos de un régimen como el de Maduro o lo que pasó en la dictadura en Chile, el ser opositor también te pone en un riesgo. No es llegar y ser simplemente opositor. En Venezuela no hay régimen de partidos como se conoce acá, no hay un debate político. Vemos que a la candidata que había sido elegida por la oposición venezolana para presentarse a los comicios se le impide ahora participar de los mismos. No es lo que conocemos habitualmente. Por lo tanto, lo del estatuto de ser opositor de Ronald Ojeda hay que ponerlo así como entre comillas. Lo mismo y habría que ponerse en el otro lado de la discusión, si también esto hay que mirarlo desde todos los puntos de vista. A Ronald Ojeda lo acusan de instar un atentado para matar a Nicolás Maduro. Por lo tanto, a ojos del régimen, Ojeda es un terrorista. Claro. No es un preso político, a ojos del régimen. Porque el régimen, un preso político es alguien que encarcelan porque piensan que es blanco cuando las cosas son azules, o porque piensa azul cuando el régimen te dice que es blanco. Es decir, por lo que tú piensas. Acá lo tenían por actos sediciosos, por traición a la patria. Habría que ver las pruebas que se consideraban. Recordemos que el Poder Judicial también en Venezuela está controlado por el gobierno, lo mismo que la Asamblea, o sea, los tres poderes Pero están... lo que sí está confirmado es que él fue parte de la operación Brazalete Blanco, que fue una serie de atentados e instalaciones militares en el estado de Táchira, en donde lo que tenía como principal objetivo desestabilizar justamente al gobierno de Nicolás Maduro. Simón, y hay un detallito ahí con eso, que ahí empezamos a ver las hipocresías de izquierda y de derecha siempre, porque para ojos de algún sector, cuando acá en Chile hubo una rebelión armada contra Pinochet,
se hablaba del legítimo derecho de los pueblos de sacudirse una tiranía. Cuando ocurre con alguien a quien tú defiendes, son actos terroristas. Entonces ocurre por un lado y para otro. Pero hay una distinción, porque acá estamos hablando de descolgados del ejército. No, que es distinto lo digo desde otro lado, digo desde el mundo de la política. Cuando al que van a atacar es a uno que a mí me gusta, son terroristas. Cuando van a atacar a uno que no me gusta, son defensores de la democracia y del bienestar. ¿Qué es lo que ocurrió acá en Chile con la mirada respecto a los actos que hicieron grupos subversivos y lo que está ocurriendo ahora en Venezuela por lo mismo? La política es mucha hipocresía desde ese punto de vista. ¿Cuántas veces ha costado zanjar desde el mundo político el no a la violencia como arma política? ¿Cuánto ha costado acá en Chile? Miles de minutos de discusión al respecto. Hay un tema sumamente interesante dentro de esto que vemos acá junto a ustedes, que también nos obliga a todos nosotros a poner en un escenario que no conocíamos. Porque si efectivamente se da el hecho de una contrainteligencia venezolana actuando en territorio nacional, y si es real esta tesis que establece que Bruno Ojeda ya estaría en territorio venezolano, tenemos una crisis diplomática ante nuestras narices. Y de escala mayor. De escala mayor. ¿Por qué? Me gustaría que, Eduardo, a ver si me puedes ayudar a explicarle a la gente por qué estamos ante algo que podría ser una escalada. No, yo no creo que un conflicto armado entre dos naciones, pero una escalada diplomática que sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. O sea, claramente aquí lo que, si es que se da que fue agentes, ¿cierto?, del ejército de contrainteligencia venezolano, penetraron en otro país y vulneraron la soberanía, ingresaron con armas, tomaron a un ciudadano que está bajo, ¿cierto?, una visa y lo sacan, ¿cierto?, y aparece en Caracas. Claramente lo que se está haciendo aquí, lo que debiera hacer el gobierno es cortar relaciones diplomáticas, porque claramente lo que hicieron es: te vienes a meter a mi casa, no me pides permiso, ingresas por la ventana y me sacas algo que yo estoy cuidando. Entonces, ojo en ese sentido, porque efectivamente yo creo que por esa situación se está viendo con tanta cautela lo que se puede decir de parte del gobierno y de parte de los organismos que hoy día se están viendo. Recordemos que Chile y Venezuela están hoy día en un contexto donde, y lo había dicho el presidente, estaban tratando de establecer un diálogo, una conversación más llana para que ciudadanos venezolanos pudieran retornar a su país para facilitar este tipo de situaciones. Recordemos que esto está inmerso también en una crisis migratoria sudamericana. El subsecretario Monsalve estuvo en Venezuela, él dijo que había hecho gestiones en pos de aquello cuando fueron los aviones con los repatriados. Esto se da en el contexto de una diáspora de venezolanos en Latinoamérica y en otros lugares del mundo también, que muchos de los cuales han llegado acá a nuestro país. Y desde ahí, desde esa historia anterior, se empiezan a generar una serie de discusiones mayores respecto a cuántos de ellos son quienes dicen ser, si pertenecían o no a grupos violentos en Venezuela, y acá vinieron a organizar acciones de esta naturaleza. El mismo régimen ha dicho que incluso muchas de estas discusiones que se dan en países por los hechos de violencia vinculados con ciudadanos venezolanos es una campaña de la derecha para desprestigiar a los venezolanos en el mundo. Por eso vuelvo al tema de la hipocresía. Por un lado sí, por un lado no, cuando me conviene, y después me doy vuelta. Total, me parece que la memoria fuera frágil. Todos los escenarios, todas las cuerdas que se plantean ahí en la pizarra son oscuros, digamos. Me llama la atención que también mencione que él es muy activo con las redes sociales. Eso también es muy riesgoso para una persona que está refugiada, un ex militar, un opositor. ¿Por qué también como que juegan con fuego en el sentido, Eduardo? Claro, se supone que él está hoy día en una condición en Chile de libertad, entonces él tiene el derecho de poder hacer lo que él guste. Claramente, desde el punto de vista de la inteligencia, debiera haber habido alguien que le dijera: ¿sabes qué? Es mejor que este tiempo tú estés en un bajo perfil porque está peligrando tu vida y la vida de tu familia. Ahora, ¿qué nos dicen las imágenes que estamos revisando, Eduardo? Estamos hablando de una acción a seguro, digamos. Son imágenes de cámara de seguridad, evidentemente, que no tienen la definición óptima, pero sí se logra apreciar. Primero, la utilización de un vehículo que aparentemente era robado, la utilización además de ropa, de indumentaria de carácter policial, armamento de grueso calibre, chalecos antibalas, una fuerza de choque directamente. O sea que hay un trabajo previo, claramente hay un trabajo previo de esta organización, llamémosle organización porque no sabemos si son organismos estatales o del crimen organizado, ¿cierto? Aquí vemos que hay un trabajo previo, un trabajo de inteligencia, que efectivamente tratan de imitar
la casaquilla que tiene la Policía de Investigación de Chile, como bien lo dijimos recién y le explicamos a la gente que tiene ciertas características y esa persona tiene el derecho de pedir la placa de identificación al oficial que va a cargo del procedimiento. Dijimos también de que ellos tienen un trabajo previo, sabían dónde vivía, sabían dónde estaban, hacen esta entrada, quizá un poco burdo de lo que dicen, pero ahí la investigación va a poder sacar algún tipo de arista en lo que significa lo que viene. Sobre ese mismo punto, el edificio que vemos recién, el conserje. ¿Quién es el conserje? Habría que ver. Pongámonos en todos los escenarios. ¿El conserje es nuevo? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Es una persona vinculada? ¿Cuántas veces hemos visto en las películas que ponen a alguien que empieza a ayudar, que hace desde dentro el trabajo para saber quién entra, quién sale? ¿Es chileno? ¿Es extranjero? ¿No le llamó la atención que llegan estos funcionarios de extranjería, pero con acento venezolano, como han dicho algunos testigos, que tendrían las personas que llegaron ahí? O sea, claramente aquí el conserje es un sujeto de interés que claramente no me llama la atención que en este momento la VIP antisecuestro le debe haber tomado declaración, lo debe tener, cierto, entre comillas, investigado, porque, como bien tú lo dices, para poder realizar este tipo de trabajo, inteligencia delincuencial, muchas veces esto parte un año o 6 meses antes, penetrando ciertas cosas, ¿cierto? Y el círculo más cercano de esta persona. Y entre uno de ellos puede ser el conserje, la persona de aseo, alguien que pueda estar También cerca puede haber sido extorsionado. También es otra de las posibilidades. O lo pillaron medio durmiendo nomás y... No, lo conversábamos con Eduardo en comerciales. ¿Qué pasa si llegan 5 tipos a la recepción? Tú estás de noche ahí. Generalmente los conserjes son personas mayores, ¿no? Sí. Generalmente, no siempre, pero está ahí. Viene un tipo con una pistola sobre la mesa, dice, tú tranquilito nomás. Los otros van a hacer lo que tienen que hacer, tú callado, chao. Habrá que ver si hay cámaras de seguridad, que me imagino que habrán cámaras de seguridad dentro del acceso a ese edificio en Independencia. Hay una información que señala que en algún momento Ronald Ojeda, dentro de esta labor de activismo que desarrolló acá en nuestro país, vinculó la visita de Héctor Yaitul. Recordemos que Héctor Yaitul de la CAM, en la región de la Araucanía, estuvo en Venezuela y fue recibido por las autoridades del régimen, por el hermano Nicolás Maduro y otras personas más. Y él en algún momento vinculó esas visitas o hizo un nexo de que eso habría sido un plan de cooperación. Y esto él lo vinculaba incluso con los hechos ocurridos después del estallido social. ¿Será parte de aquello que hoy le están cobrando la cuenta a Ronald Ojeda y que nos tiene en esta situación de estar tratando de identificar qué es lo que ocurre con él? Vamos a la moneda con Kevin Felgueres. Sí, Eduardo, te quiero mostrar a lo lejos, allá en el sector del Patio de los Cañones, la expectación periodística. Ya ha aumentado el contingente de medios de comunicación porque se están desarrollando distintas reuniones acá en el Palacio de la Moneda. Nosotros nos movimos hacia este sector, el sector entre patios, donde está el Salón Democracia y Memoria. Acá se está desarrollando una reunión, el 7º Comité de Ayudas Tempranas. Estamos hablando que se está desarrollando varias reuniones, esto es por los incendios, pero ¿quién va a estar acá? El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve. ¿Cuál es su importancia? Que luego de esta reunión, que empezó hace un par de minutos nada más, va a haber una comunicación a la gente de los incendios, pero también se van a responder preguntas con respecto al caso del que ustedes están hablando. Además, hemos visto llegar a distintas autoridades, subsecretarios, vimos hace un rato al director general de la Policía de Investigaciones. Todavía estamos recabando antecedentes de esta reunión que sostuvo la ministra Carolina Toá a primera hora de esta mañana, donde estuvo presente el fiscal nacional, también el fiscal que lleva esta indagatoria. Se están haciendo las coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para entregar todas las facilidades para llegar a buen puerto con esta investigación. Llegar a buen puerto es, primero, saber dónde está el secuestrado y, segundo, saber si es que sigue en territorio nacional, porque esa información todavía no es ni confirmada ni descartada por las autoridades. El subsecretario Monsalve debiese dar un punto de prensa. También estamos esperando a que el director general de la Policía de Investigaciones cumpla con lo que nos dijo al entrar. Dijo:
A la salida les puedo comentar algunas cosas, pero obviamente esta indagatoria es secreta, es reservada y la verdad es que hay muchas reuniones en paralelo a esta hora. Algunas por los incendios y la catástrofe allá en Valparaíso, otras por este secuestro ocurrido en la madrugada de ayer. Nos estamos moviendo por este sector precisamente para entregarlo a ustedes toda la información de primera fuente. Mira, nos vamos a mover un poquito al patio de los Cañones mientras les doy el pase porque en breve podrían llegar más autoridades, Eduardo, y otro detalle no menor. Nos cuentan que el canciller Alberto Van Claveren también llegó esta jornada por el sector de Morandé 80. O sea, hay varias autoridades que han decidido ingresar por otros sectores del Palacio de la Moneda justamente para tener estas reuniones de coordinación lo más reservado, lo más privado posible, entendiendo lo complejo y lo delicado que es la situación de este ciudadano exmilitar venezolano secuestrado en la jornada de ayer. Exactamente, 11 de la mañana con 11 minutos. Estamos viendo las tesis que se barajan. El gobierno, en la voz del subsecretario Monsalve, ha dicho que como gobierno no descartan ninguna. Por lo tanto, lo que te estamos presentando acá son algunas de las tesis, puede que hayan otras que desconocemos, que son las que se están barajando respecto de la situación de Ronald Ojeda. ¿Y por qué da pie para alimentar la tesis de alguna acción que tenga que ver con un organismo extranjero? Es justamente lo que estamos viendo ahí con Kevin Felguera, el revuelo en la moneda. Primero porque es un ciudadano venezolano que había pedido protección acá en Chile y se le había otorgado, por lo tanto hay un nivel de responsabilidad respecto a ciudadano que es de otro país. Y segundo, por la posibilidad de que hayan sido estos grupos venezolanos actuando en nuestro país con todas las alcances que esto tiene, contra inteligencia venezolana, ya sea por acción propia o por terceros. La otra tesis que se está barajando, esto es la investigación, no es lo que planteamos nosotros, no es lo que quisiéramos nosotros, es que haya sido una acción del crimen organizado que cobra un rescate, como en todo secuestro, ya puede ser a la familia o a un tercero interesado en tener a Ronald Ojeda con vida o con muerte. En una de esas pagan el rescate, pero para hacer desaparecer a Ronald Ojeda, o pagan lo que han cobrado en pos de aquello. Y el tercero, que podría ser un ajuste de cuentas, pero como decía Eduardo, lo más probable es que si eso ocurrió, Ronald Ojeda debería estar ya muerto quizá, y su cuerpo podría ser identificado prontamente, porque los ajustes de cuentas son más bien, van por esa línea. Muy breve. Kevin seguramente va a sentir ahí con la cabeza. Hay un viejo dicho en que descubrimos política que dice que la política vive de señales y que la reunión esté el canciller, el jefe de los fiscales, el jefe de las policías, el jefe carabinero, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, da cuenta de que la situación ha escalado a un nivel que aún no se escapa de la mano, evidentemente, pero estamos hablando de una situación gravísima para que ustedes en la casa vayan teniendo contexto de lo que estamos hablando. Quiero que me complementes en ese sentido, porque ustedes, claro, se comunican desde los términos periodísticos, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes que están hoy en Moneda? Pero para los simples mortales, ¿qué significa que estén todos ellos reunidos hoy? Es que es una reunión de alto vuelo. De alto vuelo falta solo el presidente. Es extremadamente grave lo que está sucediendo hoy en el país. Están las cabezas de las instituciones que tienen que investigar y ver la seguridad en nuestro país. Okay, no hay otro más que el jefe de la policía, que el jefe de carabinero, el ministro del Interior. No hay más. O sea, si esto fuese distinto, como ha pasado en otras oportunidades, están los subsecretarios, los subdirectores, los jefes de equipo. Aquí lo que están reuniéndose son las cabezas. No hay más. No hay más. Ok, bajo eso quiero agarrarme unas palabras que acaba de decir Eduardo sobre cuando él pide refugio en Chile. ¿Qué pasa ahí, Eduardo, si hay algún tipo de cuidado especial de las policías a un refugiado, como es el caso de Ojeda? La policía... Perdón, porque te quiero complementar para poder entender, porque ustedes mencionan el que se quería mudar a cada rato, el que estaba perseguido, que lo iban a secuestrar, el tema también de que se conectaba permanentemente con las redes sociales. Uno dice, bueno, la geolocalización, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un cuidado especial, hay un protocolo que existe? Lo que pasa es que para que una persona tenga un cuidado especial, como tú lo graficas de la policía, una custodia permanente, ¿cierto? Tiene que haber un decreto, ¿cierto?, de un juez, en donde le dice a Carabineros, la mayoría de las veces Carabineros, ¿cierto?, por la cantidad de efectivos que tienen y por su labor que realiza, que tiene que tener, no sé, visitas periódicas a la casa de Ronald Ojeda para ver la seguridad. Pero el carácter, como decía la Yami, de refugiado no va de la mano con ese, tiene que haber una instrucción de parte de un juez. Así es, no va de la mano. Se cuida por sí mismo. Se supone que estamos en un país libre y aquí no debería pasar nada. Por eso pide asilo en Chile. Vuelvo aquí con dos conceptos más. Si
adherimos a la tesis de una acción venezolana, como plantean algunos, y veíamos ahí a un analista y una persona vinculada a los presos políticos en Venezuela que decía que según sus fuentes, que habrían sido fuentes cercanas a Ronald Ojeda, él ya estaría en Venezuela. Caracas. Uno se pregunta, ¿esto ocurrió hace 24, cuánto? 30 y... Menos de 24 horas. No, más de 24 horas. No, fue ayer a la- Fue ayer a las 8 de la mañana. Ah. Un poquito más. Ya, 30 Madrugada horas. del- 20, da lo mismo. ¿Cómo podría haber sido ya la extracción hasta Venezuela? O sea, si eso es así, si esa tesis fuera real, hay todo un procedimiento planificado, estudiado, analizado, que involucra varias cosas. Porque no es llegar y sacar a una persona. Uno dice, claro, la frontera, el Paseo Más, pero no lo van a sacar por la frontera porque mandaron a reforzar la frontera. Por lo tanto, lo sacaron de algún modo, ya sea en un vuelo aéreo, de algún modo lo sacaron. Si lo sacan por la frontera normal y corriente, obviamente Ronald Ojeda va a decir, voy secuestrado, va a tratar de dar alguna luz. Nosotros tenemos que entender que Chile es una frontera de Arica a Punta Arenas. Y hay muchos pasos que son los pasos fronterizos que no los controla nadie, que son de arriero y cosas así. Aquí, si es que nosotros vemos hay algo planificado, lo sacan de su casa a las 4 de la mañana, 8 de la mañana ya se sabe que lo hicieron. Un avión en un aeródromo en el sector. Por agua también puede sacarlo, ¿no? Difícil. ¿Por qué? Por lo lento que significa el moverse en el agua. Es más difícil, además. Claro. Pero si buscamos lo rápido, Voy mi contigo, opinión, avión, Argentina y Argentina hay más cooperación. Kevin Felgueras. Sí, no, solamente marcar en la conversación algo que dijo ayer el subsecretario del Interior. Se hizo la alerta correspondiente a la Interpol y eso es evidencia al menos que está el temor que o se haya sacado del país o esté por sacarse del país al secuestrado. Hay que marcar ese punto porque fue de las pocas luces que entregó el gobierno con respecto a esta investigación. Cuando se ponen puntos estratégicos de investigación en la frontera norte, primero, y luego se hace este llamado a la Interpol, es clave para entenderlo. Escuchamos lo que dijo en las únicas palabras que hemos tenido desde el gobierno al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sé que seguramente están aquí para poder conocer la información del gobierno en virtud de un caso de secuestro que ocurrió durante el transcurso del día de hoy. Lo primero que quiero informar es que efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo que es de conocimiento público, en la comuna de Independencia. La investigación de este eventual secuestro quedó a cargo de un equipo ECO del Ministerio Público de la Fiscalía, por lo tanto hay un fiscal a cargo de la investigación. Quiero recordar que la Fiscalía ha declarado esta investigación como secreta. Esto es bien relevante, por lo tanto es imposible entregar información del detalle de la investigación. La Fiscalía ha instruido a la VIP de la Policía de Investigación a llevar adelante las diligencias para esclarecer este caso. Quiero, en particular, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y quiero reiterarlo aquí, pedir colaboración y responsabilidad en la información que se entrega. En estos casos lo que importa es el resguardo de la integridad física de la eventual víctima y de su familia. Por lo tanto, hay que respetar el carácter secreto de la investigación que ha decretado el Ministerio Público. En segundo lugar, como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones, que tiene a cargo el control migratorio. También se ha solicitado levantar una alerta a Interpol, cuestión que ya se ha hecho. Y en tercer lugar, se ha pedido a través del Ministerio de Defensa activar los controles y fortalecer los controles que se llevan adelante en distintos puntos de la frontera, y en este caso no por las policías, sino por instituciones que dependen del Ministerio de Defensa, como por ejemplo es el caso de la Policía Marítima en los puertos, como es el caso de la DGAC en el caso de los aeropuertos, y como es el caso de los jefes de áreas fronterizas a partir del despliegue de las Fuerzas Armadas en las regiones del norte, particularmente en la región de Arica, en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta. Quiero, en tercer lugar, decir que a quien le corresponde confirmar
o descartar las hipótesis que se levantan siempre cuando hay un delito complejo, y los secuestros son delitos complejos. Y por lo tanto, las responsabilidades, las motivaciones y las hipótesis frente a un delito de esta complejidad corresponden confirmarlas o descartarlas al Ministerio Público en el marco de la investigación. Y para eso quiero decir que el gobierno reitera su disposición a colaborar en la investigación. Obviamente, colocar a disposición todos los recursos policiales que se requieran. Estoy abierto a preguntas. Subsecretario, ¿ustedes se han podido primero comunicar con autoridades venezolanas? Y lo otro, más allá del descarte o no, ¿está sobre la mesa que esto podría tratarse de una acción de contrainteligencia militar del gobierno de Nicolás Maduro? Esas eran las declaraciones del subsecretario del día de ayer, fue lo que habló, después continuó la conferencia de prensa. Esto es la única vocería oficial que tenemos del gobierno, por eso podemos decir acá en nuestra pizarra, no descartamos nada, es lo que ha dicho el subsecretario Monsalve, no hay ninguna tesis descartada. Ninguna de estas 3 puntos que ponemos acá o más es una irresponsabilidad, considerando que todas ellas han sido avaladas dentro de la mesa de planificación que tiene el gobierno y las policías para tratar de dar con el paradero de Ronald Ojeda. ¿Qué pasa con la inteligencia si es que efectivamente ha sido una incursión venezolana? Un concepto que hace mucho rato en Chile está en discusión porque hay una lentitud, y ahí Kevin después nos puede ayudar en el desarrollo de la ley de inteligencia. ¿Qué pasa con la inteligencia? La ANI, ¿dónde está la ANI en eso? Si es que efectivamente ha ocurrido esta incursión desde Venezuela, es parte de las preguntas que se están haciendo la gente también a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, seguimos revisando tus preguntas a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN, ya regresamos.